Yo estoy en el área de desarrollo urbano y dentro del área de desarrollo urbano una de las áreas más importantes es el análisis de la estructura urbana en relación con la actividad económica y cómo fueron creciendo las ciudades en México en esta época que va de más o menos después de la Revolución hasta los años 70, 80, que se configura el gran mapa urbano de la ciudad, donde hay una migración tremenda, rural-urbana, y que las ciudades medias, la Ciudad de México, las grandes ciudades, se conforman. Entonces hay una relación entre actividad económica, movimiento de población, que se hizo con el libro de Luis Uniquel. En épocas recientes también se han hecho otras investigaciones, por ejemplo, es fundamental la parte de vivienda, analizar las políticas de vivienda, cómo se organizan los asentamientos pobres. Y, por ejemplo, en el área que yo trabajo, pobreza, he hecho un análisis importante sobre las características de los pobres urbanos. La parte de medio ambiente es una nueva rama de investigación que no tiene mucho en nuestro centro, pero que también surge de una preocupación de los investigadores del centro por consolidar y ampliar los temas de investigación y además que son muy importantes para el país en general. El estudio de los pobres urbanos se ha modificado a lo largo de los 50, 60 años. Y los pobres han sido vistos, por ejemplo, como los marginados, ¿no? Los marginados que tienen malas condiciones de trabajo, vivienda precaria, etcétera, a pasar a ser parte no de los marginados, sino de una parte fundamental de la sociedad, que están altamente vinculados, que tienen problemas muy concretos a nivel urbano y sus condiciones de vida están aparejadas con el empleo o con la precariedad del empleo, y esto se refleja al mismo tiempo en las características de los asentamientos urbanos. Entonces, digamos, mientras que en un tiempo la pobreza urbana fue vista como este tema de la marginación, otros análisis que se han hecho en las épocas de crisis es cómo reaccionan los hogares pobres ante las grandes crisis económicas y sobre todo en las ciudades. Y ahora, por ejemplo, con el crecimiento de las ciudades, algo que yo he reorientado sobre mi tema de investigación es el estudio de la pobreza de tiempo, que en las ciudades es muy agudo y que afecta a ricos y a pobres, a clase media, pero cuando eres pobre de ingreso y además pobre de tiempo, la calidad de vida que tú puedes tener en la ciudad es muy, muy mala. Ha formado investigadores, ha formado funcionarios públicos, personas que tienen distintos niveles y categorías. Los alumnos que han egresado de aquí del centro han trabajado en instituciones muy importantes como el CONAPO, el INEGI, han creado otros o han contribuido a crear otras áreas en otras partes del país, áreas donde también se lleva a cabo la investigación urbano-regional. Entonces, en realidad, digamos, el CEDUA ha contribuido a que haya otros centros de investigación dentro del país en los cuales con las personas que se capacitaron aquí han podido establecerlos fuera de la ciudad. Somos una institución que tiene un alto nivel de exigencia, también en términos de la calificación de los profesores. Estamos constantemente siendo presionados para participar, ¿no? El medio nos lleva a participar en los grandes temas nacionales e internacionales. Tenemos que estar realizando investigación. Somos una institución básicamente de investigación. Entonces eso nos enriquece muchísimo. Tenemos una planta docente amplia y el número de alumnos en relación al número de docentes es relativamente pequeño en comparación con otras universidades. Nosotros
tal vez no dedicamos tanto tiempo a la enseñanza como otras universidades, porque nosotros sobre todo nos dedicamos a la investigación. Eso nos permite siempre estar actualizados, siempre estar con material fresco que finalmente compartimos con nuestros alumnos, ayudamos a que se preparen y que también estén en temas sobresalientes. Pues ha sido fundamental porque la materia que yo imparto, sobre todo, es pobreza y política social. Y bueno, pues es mi tema de investigación y eso me ha permitido, como te comentaba hace un momento, todo mi trabajo de investigación, compartirlo con mis alumnos, que entiendan los problemas de desigualdad social desde una perspectiva económica y cómo se manifiesta esto después en políticas sociales, sobre todo para los pobres urbanos, y en las características de sus viviendas, sus asentamientos humanos, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, en realidad, mi investigación y mi docencia están altamente ligados. De los impactos que ha tenido la política y que ha sido altamente reconocido el CEDUA es en la cuestión de población, en el control de la natalidad, pero en realidad también hay otros temas, por ejemplo el de vivienda, en el cual análisis que se han realizado aquí en el CEDUA han servido para replanteamientos de la política social. El trabajo que yo he realizado aquí en el CEDUA, por ejemplo, que tiene que ver con la pobreza urbana, contribuyó también a que se modificara el programa Oportunidades. El programa Oportunidades, por ejemplo, que ha sido el programa emblemático de lucha contra la pobreza del gobierno federal desde 1996 más o menos, fue diseñado solamente para el ámbito rural y con las investigaciones que yo he realizado con el equipo de trabajo que yo tengo, presionamos para que se reconociera que en las áreas urbanas también había un número importante de pobres y que tenía que ser atendido. No es el programa social con el cual yo estoy convencida, pero finalmente, por ejemplo, la investigación en términos de pobreza urbana ayudó a que el gobierno decidiera ampliar esa política social. A nivel, por ejemplo, del gobierno del Distrito Federal, las mediciones de pobreza que yo he realizado con el equipo que trabajo han servido también para el gobierno de la Ciudad de México para plantear una serie de políticas a nivel territorial, a nivel de política de lucha contra la pobreza y de ayuda a los pobres. Nosotros vamos a continuar con esta perspectiva de que los investigadores tengan tiempo para dedicarlo precisamente a la investigación, a la producción de conocimiento y compartirlo con los alumnos, ¿no? Tiene que haber una mayor movilidad, quiere decir que tenemos que pasar un mayor tiempo en distintas universidades, fuera del país, para que podamos realmente ofrecer un panorama más globalizado de la situación urbana regional en nuestro país. Yo creo que tenemos que tener más presencia, creo que tenemos que buscar más canales hacia afuera en términos de las políticas públicas. Creo que el CEDUA ha sido un centro que ha impactado de manera importante la política pública, pero que requiere fortalecer esa interlocución con los distintos gobiernos local, estatal y federal. Estamos compitiendo cada vez más con otra serie de instituciones. Creo que tenemos que seguir innovando en los temas de investigación. Tenemos, por ejemplo, en la parte urbana hay muchos temas emergentes que no hemos trabajado. Está toda la cuestión, por ejemplo, cultural,
¿no? No hemos trabajado suficientemente la parte de cultura urbana, también, por ejemplo, es necesario como volver a las raíces, como volver a esos temas que en algún momento fueron muy importantes y que ya no se estudian con esa visión de conjunto como se hizo esos grandes proyectos que se hacían en algún momento. Creo que también es importante, es un tema que tenemos que retomar. Cómo se está reconfigurando todo el panorama urbano, regional, los estudios regionales también los hemos abandonado un poco, la política de vivienda hacerla un poco, mirarla un poco más ampliamente. Y bueno, el tema de pobreza creo que es un gran reto para la investigación urbano regional, porque finalmente la mayor parte de los pobres en este país son urbanos. Aunque la pobreza rural es la más aguda, la más compleja y la que está creciendo más es en las áreas urbanas. Hemos ampliado las opciones en términos de los temas de investigación. Creo que también nos hace falta cubrir esas otras áreas que son emergentes. La cuestión, por ejemplo, de género, tal vez tomarla un poco con mayor profundidad y en todos los estudios que tengan que ver con lo urbano regional. La cuestión ambiental también, ampliarla mucho más a otros campos relacionados, por ejemplo, con lo urbano, porque lo hemos visto mucho como política social, lo hemos visto mucho como recursos en general, pero o únicamente el medio ambiente, digamos, la contaminación ambiental, pero en realidad la complejidad ambiental urbana es cada vez un tema que tenemos que profundizar desde mi punto de vista.